Buenas tardes a todos, soy Alba Sánchez Marínez de séptimo E y voy a realizar la presentación de mi proyecto de investigación sobre la hipoacusia y sus tratamientos, centrándonos más específicamente en los implantes cocleares. Comenzaré definiendo la hipoacusia. ¿Qué es la hipoacusia? Es un déficit sensorial que afecta alrededor del 10% de la población y tiene una prevalencia del 43% entre las edades de 65 a 84 años. Hipoacusia es una palabra que proviene del griego y significa nivel de audición muy mermado, bajo o nulo. En un primer momento, este proyecto iba a ser una colaboración con el Hospital Universitario de Getafe, pero debido al inicio de la pandemia del COVID-19, esto no fue posible y tuve que, sobre el mes abril-mayo, elegir un tema relacionado con el campo que se me había asignado. En este caso, la otorrinolaringología. Mi proyecto tenía los siguientes objetivos: conocer el funcionamiento del oído, estudiar las causas de la hipoacusia, sus diagnósticos y sus tratamientos, entender el funcionamiento de los implantes cocleares, sus tipos y sus indicaciones, y por último, analizar cómo influyen estos implantes en la calidad de vida de los pacientes. Para ello, realicé una revisión bibliográfica en distintas bases de datos como Google Scholar o Pistero, y recopilé y analicé distintos testimonios de pacientes de otorrinolaringología. Comenzaré hablando sobre el oído para poner en contexto la hipoacusia. El oído es un órgano que remite uno de los 5 sentidos, en este caso la audición. En el ser humano se diferencia en 3 partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está formado por 2 partes fundamentales. La primera, el pabellón auricular, que está formado principalmente por cartílagos, y se sigue con el conducto auditivo externo, que se puede dividir en conducto auditivo externo cartilaginoso y conducto auditivo externo óseo. El oído externo se comunica con el oído medio y este es un espacio de aire revestido por mucosa respiratoria. Se divide a su vez en 2 partes fundamentales. La membrana timpánica es una membrana semitransparente tras la cual se encuentra la cadena de huesecillos, o cadena articular, formada por el martillo, el yunque y el estribo. Este último huesecillo tiene una parte final denominada platina del estribo, que se comunica directamente con el oído interno a través de la ventana oval. El oído interno se encuentra en una parte del hueso temporal del cráneo denominada hueso petrosio. Está formado por 2 órganos fundamentales: el órgano del equilibrio y el órgano de la audición o cóclea, que es el anteriormente citado. La cóclea está formada por un conducto óseo en cuyo interior se encuentra alojado un conducto membranoso. Este conducto tiene 3,5 milímetros de longitud y da 2 vueltas y media a un eje central. Se divide en distintos conductos, como podemos observar en la siguiente imagen. Marcado por el número 1 encontramos la rampa vestibular, que se comunica con el oído medio a través de la ventana oval. Marcado por el número 3 encontramos la rampa timpánica, que se comunica con el oído medio a través de la ventana redonda. Ambos conductos se encuentran rellenos de perilinfa y se encuentran unidos en una zona llamada helicotrema. El tercer conducto, marcado por el número 2, es el conducto medio. Se encuentra relleno de endolinfa y se comunica se separa de los 2 anteriores a través de 2 membranas: la membrana de Reisner y la membrana basilar, sobre la que se encuentra apoyado el verdadero órgano de la audición, también llamado órgano de Corti, sobre el que hablaré más adelante. ¿Cómo funciona el oído? En primer lugar, la onda sonora es captada por el pabellón auditivo, atraviesa el conducto auditivo externo y llega hasta la membrana timpánica. Esta vibra al entrar en contacto por ella y desencadena el movimiento de la cadena de huesecillos, que comienza desde el mango del martillo hasta la platina del estribo. Esta platina empuja una membrana que cierra la ventana oval y por tanto mueve la perilinfa que se encuentra en el interior de la ventana de la rampa vestibular. Para saber cómo continúa la expansión de esta vibración, debemos fijarnos en la cóclea. Realizando un corte transversal de esta, obtenemos la siguiente imagen, en la que podemos diferenciar 5 lóbulos transversales que, si nos fijamos más detenidamente en ellos, encontramos que se distribuyen en los 3 conductos nombrados anteriormente. Pero ¿cómo se transforma la onda mecánica en un impulso eléctrico? Para ello debemos fijarnos en el órgano de Corti, que es el verdadero órgano de la audición. En él se encuentran unos mecanorreceptores denominados células ciliadas. Encontramos una primera fila de células ciliadas internas, tras la cual se encuentran 3 filas de células ciliadas externas. Todas ellas se encuentran rodeadas de células de sostén que se continúan con una membrana lectoria. Esta membrana se encuentra apoyada únicamente en los cilios de las células ciliadas
encuentra bañada en endolinfa, un líquido rico en iones de potasio. Cuando la onda se propaga a través de la perilinfa y llega hasta la membrana basilar, hace que ésta se eleve y, por tanto, los cilios de las células ciliares externas entren en contacto y tengan fricción con ella. Al tener fricción, lo que pasa es que se abren unos canales de potasio situados en los cilios de estas células y, por tanto, el potasio entra en el interior de la célula, provocando la despolarización. Esta despolarización desencadena la acción de una proteína encontrada en su zona vasolateral llamada prestina. Esta prestina hace que las células ciliares externas se contraigan, haciendo que, a su vez, que la membrana basilar aumente aún más su nivel. Con esto se consigue que los cilios de las células ciliares internas entren en contacto con la membrana afectoria, se abran sus canales de potasio y se produzca la despolarización de estas células. En este caso, esta despolarización tiene como consecuencia la apertura de unos canales de calcio y la liberación de unos neurotransmisores, que harán sinapsis con unas células, unas neuronas sensitivas de primer orden ubicadas en la base de esas células y cuyos axones forman el nervio auditivo. Así se crea el impulso nervioso y se transmite a través del nervio auditivo hasta el cerebro, donde se procede a procesar la información y a procesar la información. El oído humano es capaz de distinguir frecuencias desde los 20 hasta los 20.000 Hz, pero ¿cómo es capaz de distinguirlas? Esto es gracias a la diferencia estructural que se encuentra en la membrana basilar en el interior de la cóclea, siendo en la base más estrecha y rígida y vibra con las frecuencias más agudas, más altas, soportando los sonidos más agudos, y en la base final, también llamada apex, la membrana basilar es más ancha y flexible y vibra con las frecuencias más bajas y los sonidos más graves. Este proceso es denominado cromotopía de la cóclea y fue descubierto por George von Bekesin en el año 1961, por lo que se le otorgó el Premio Nobel en Medicina y Fisiología. Una vez comprendido la estructura y el funcionamiento del oído, vamos a pasar a hablar sobre la hipoacusia, que, como he dicho anteriormente, es un déficit sensorial. Se clasifica en 3 grupos según su localización en la vía auditiva, siendo hipoacusia conductiva cuando afecta al conducto auditivo externo, a la membrana timpánica o a la cadena auricular; hipoacusia neurosensorial cuando afecta a la cóclea, al conducto auditivo o a cualquiera de las estructuras que conducen el sonido hasta el cerebro; e hipoacusia mixta cuando se trata de una mezcla entre las dos anteriores. ¿Cuáles son las causas de la hipoacusia? Hay muchas causas distintas, sin embargo, las más frecuentes son las siguientes. En la hipoacusia conductiva, la otitis o inflamaciones del oído, las perforaciones timpánicas o la autoesclerosis, una enfermedad en la que la platina del estribo se queda rígida sobre la ventana oval y, por tanto, dificulta la transmisión del sonido. En el caso de la hipoacusia neurosensorial, la más frecuente es la presbiacusia, que está inducida por la edad. Además, hoy en día es muy habitual la hipoacusia neurosensorial causada por la exposición prolongada a ruidos, ya que se utilizan excesivamente los auriculares. También se da por la ototoxicidad causada por distintos medicamentos. El proceso para diagnosticar la hipoacusia comienza con una anamnesis o una historia clínica del paciente, en la que se realizan distintas preguntas para orientar el desarrollo. Se continúa con una prueba de exploración en el oído, que puede ser mediante neumotoscopia u otoscopia. Por último, se realizarán una serie de pruebas complementarias, entre las que cabe destacar el diagnóstico por imagen, que se realiza a través de usar un escáner o una resonancia magnética, y la audiometría, que es una prueba que se desglosa a su vez en 2 ramas, una vía aérea y una vía ósea, y cuyos resultados se recogen en unas gráficas. En esta primera gráfica podemos observar que ambas vías se encuentran por debajo de los 20 decibelios, lo que se considera un rango de audición normal. Por lo tanto, esta audiometría será de un paciente que presente normoacusia, es decir, no tiene ningún tipo de hipoacusia. Sin embargo, en las demás gráficas podemos observar que mínimo una de las vías se encuentra por encima de los 20 decibelios. Por lo tanto, este paciente tendrá algún tipo de hipoacusia. Hay tratamientos específicos para cada tipo de hipoacusia. Sin embargo, los más destacados y los más usados son, en el caso de la hipoacusia conductiva, el uso de fármacos como antibióticos o antiinflamatorios, en el caso de otitis, intervenciones quirúrgicas en el caso de autoesclerosis o perforaciones timpánicas, y por último, en caso de un fracaso quirúrgico, el uso de prótesis auditivas. Sin embargo, en el caso de la hipoacusia neurosensorial, la más frecuente es este uso de prótesis auditivas, seguido de fármacos como corticoides y, por último, intervenciones quirúrgicas. Yo me he centrado en el estudio de las prótesis auditivas, que se pueden diferenciar en distintos grupos según la vía por la que transmiten el sonido.
las prótesis auditivas de vía aérea, que funcionan como un amplificador del sonido. Se pueden distinguir audífonos intraauriculares que se encuentran situados en el interior del conducto externo, audífonos retroauriculares que se encuentran situados cuyos componentes se encuentran situados detrás del pabellón auditivo. También encontramos las prótesis auditivas de vía ósea, que aprovechan la capacidad del hueso temporal del cráneo para transmitir la vibración del sonido y, por tanto, hacer llegar este a la cóclea. Cabe destacar las gafas auditivas y el implante óseo integral. Por último, las prótesis auditivas vía implante coclear, que es en la que a mí me ha parecido más interesante centrarme en mi proyecto de investigación. Un implante coclear es un dispositivo que se utiliza en los casos en los que el paciente presenta una hipoacusia neurosensorial severa o profunda, es decir, que tiene una pérdida auditiva de igual o mayor a 70 decibelios. En estos casos, las prótesis auditivas tradicionales no son efectivas, ya que, al contrario que los implantes, estas no evitan las zonas dañadas del oído. Los implantes cocleares tienen dos grupos de partes fundamentales. La zona externa, formada por un procesador externo donde se aloja el micrófono y está conectado por una guía a una antena. Esta antena se comunica, se encuentra unida magnéticamente a la zona interna del implante, que se coloca mediante una cirugía por debajo de la piel. Esta está formada por el procesador interno y una guía de electrodos, que se coloca de manera tonotópica en el interior de la cóclea a través de la rampa timpánica, como se observa en esta imagen. ¿Cómo funciona realmente un implante coclear? En primer lugar, la onda sonora es captada por el micrófono, que se encuentra ubicada en el procesador externo. Este procesador codifica la imagen y la transforma en una señal digital, que es enviada a la antena a través de la guía. Esta antena se comunica con la parte interna del implante a través de ondas de radio, por lo que el procesador interno codificará estas ondas de radio y las transformará en un impulso electrónico. Este impulso electrónico llegará al interior de la cóclea a través de la guía de electrodos, que, como he dicho anteriormente, están colocados tonotópicamente. Esto quiere decir que cada electrodo corresponde a una frecuencia del sonido, y el nervio auditivo se estimulará cuando el electrón correspondiente al sonido captado se active. Por último, llegará la información hasta el cerebro, donde se procesará y se analizará. Sin embargo, una persona normoyente, es decir, con una audición normal, no escucha exactamente igual que una persona con aprocusia, aunque tenga ayuda de un implante coclear. Voy a mostrar la diferencia en unos audios. El primero será cómo se escucha una persona normoyente, y el segundo, una persona con un implante coclear. It was a full moon 3 nights ago. Voy a pasar a explicar cómo se coloca la zona interna del implante, que se hace mediante una cirugía. Antes de comenzar esta cirugía, se debe realizar una serie de pruebas para comprobar que la cóclea no presenta ninguna anomalía. Y solo una vez comprobado esto, se podrá pasar a realizar la cirugía. Esta cirugía comienza con un proceso de desinfección y se toman las medidas de ambas partes del implante, y por último, con la ayuda de un rotulador, se marcará la zona de incisión. Esta área será infiltrada para evitar posibles dolores postoperatorios y hemorragias. Con la ayuda de un bisturí se procederá a abrir por la zona de incisión y se empezará a separar capas de piel y músculo, creando un bolsillo superióstico en el que se colocará posteriormente el implante, que está hecho de titanio. Una vez llegado al hueso temporal, se comenzará el presado de este, realizando un conducto que desembocará en la ventana redonda de la cóclea, y una vez realizado este conducto, se procederá a colocar el implante en el bolsillo superióstico confeccionado anteriormente. El implante se encontrará adherido y fijado al hueso temporal con la ayuda de unos tornillos. Y una vez adherido, se procederá a colocar la guía de electrodos con ayuda de unas pinzas especiales en el interior de la rampa timpánica de la cóclea a través de la ventana redonda. Antes de cerrar la herida, se debe realizar una serie de pruebas para comprobar que el implante funciona de manera correcta y que la cirugía ha salido con éxito. Sin embargo, esta cirugía no es suficiente para conseguir que el paciente escuche de manera correcta, y se necesita un proceso de reeducación auditiva.
Este comienza a las 4 semanas de la implantación, con la activación del implante, y se divide en 5 fases en las que el paciente deberá ir desarrollando una serie de características y habilidades que terminarán con el entendimiento del lenguaje y la capacidad de realizar y producir unas respuestas coherentes a sus estímulos externos. Por último, he recopilado una serie de testimonios para comprobar el impacto que tienen estos implantes en la vida de los pacientes. El primer testimonio son Rose y Mael, dos hermanos gemelos franceses que nacieron con hipoacusia bilateral neurosensorial, es decir, hipoacusia neurosensorial en ambos oídos. Sus padres decidieron implantarles con apenas unos meses de edad, ya que de esta manera podrían desarrollarse al mismo nivel y velocidad que todos los niños, aprendiendo el lenguaje en su época adecuada. El siguiente testimonio es Alberto Rossi, un hombre italiano que empezó a quedarse sordo cuando tenía 21 años y 59 años después, con 80, se implantó. Con la ayuda del implante es capaz de volver a escuchar. Muchos pacientes se sienten excluidos de las conversaciones del mundo oyente, ya que necesitan prestar una mayor atención y poner mayor empeño en entender las conversaciones. Por último, el último testimonio es Yolanda Grimaldo, una mujer española que sufre de esclerosis en ambos oídos. Empezó a perder audición de manera progresiva a partir de los 23 años y tras ello sufrió una hipoacusia súbita en ambos oídos, por lo que los médicos le recomendaron implantarse y dice que gracias a ello su vida ha cambiado por completo. Y es que los implantes cocleares permiten tener a los pacientes una autonomía que sin su ayuda no hubieran logrado. Después de realizar esta revisión bibliográfica he podido llegar a las siguientes conclusiones. El implante coclear permite al paciente recuperar las sensaciones auditivas, lo conecta al mundo sonoro y mejora la lectura labial y la voz, ya que al poder oírse a sí mismo se articula mejor el lenguaje. Este tipo de rehabilitación tiene efectos muy positivos sobre la calidad de vida de los pacientes, como autonomía a la hora de realizar tareas cotidianas, socialización y organización en el mundo laboral en el caso de los adultos. Por último, aunque este ha sido un gran avance en la historia de la medicina, los investigadores de las ciencias auditivas siguen trabajando para idear estrategias más sofisticadas que ayudan a reducir al mínimo el ruido de fondo y, por tanto, mejorar la relación ruido-sonido, ayudando al usuario a concentrarse mejor y entender el habla. Esto ha sido todo. Me gustaría agradecer vuestra atención a la hora de escucharme y especialmente a mi tutor del proyecto, Carlos Ortega Lázaro, por ayudarme en los momentos en los que lo he necesitado, al Hospital Universitario de Getafe por su predisposición a colaborar con nosotros, aunque luego esto no haya sido posible, a Diestas Musas por proporcionarnos esta oportunidad única de realizar un trabajo de investigación y a todos mis familiares y amigos por apoyarme en los momentos. Bueno, y a ti por haber acabado el proyecto, que estoy seguro que desde ahora mismo estás, ¿no? Se te nota. Bueno, vamos a pasar a ver si el tribunal tiene algunas preguntas para ti, que seguro que sí, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, a ver si me llevo bien con... Se caía, ahí está. Lo primero es felicitarte, Alba Sánchez, por tu trabajo y decirte unos pequeños... Se lleva mal conmigo, me quiere atacar. Ya, vale. Eso lo primero, felicitarte por tu trabajo, la estructuración, la organización, pero siempre hay algún pero, ¿no? Que yo creo que va a ser enriquecedor para ti. Lo primero es, con respecto al método científico, en la página 2 de tu trabajo, confundes hipótesis con preguntas. Las preguntas siempre se suelen hacer antes de un trabajo, ¿no? Y esas preguntas te hacen reflexionar y a continuación las contestas o emites propuestas para contestarlas, que serían las hipótesis, ¿vale? Eso que lo tengas para tus futuros trabajos, que serán numerosos, me imagino. Más cosas. Es verdad que debido a la gran crisis sanitaria, no a la pandemia, pues no has podido trabajar más testimonios, que eso hubiera sido ideal, trabajar, porque han sido 3 nada más en tu trabajo y claro, ya no se puede hacer ningún estudio
estadístico ni la muestra es tan reducida que, bueno, pues es testimonial. Y por último, terminar diciéndote que yo tengo un alumno con hipoacusia en mi clase este año y no le vendría mal que hubiera venido hoy a escucharte porque lo has hecho muy bien y me parece realmente tu trabajo muy bueno y sobre todo relacionarlo todo con las familias, los pacientes por supuesto que son los que lo sufren, pero las familias que les acompañan también sufren todo tipo de sentimientos de tristeza, ¿no? por ese problema. Pues nada, enhorabuena. Bueno, Alba, nada, darte la enhorabuena, de verdad que es un trabajo que está muy bien, que nunca me habían dado una clase sobre la audición tan estructurada y tan bien. Y yo la verdad es que no he encontrado ninguna pregunta sobre tu trabajo porque me lo has dejado muy claro. La única dudilla es si todas las personas que tienen hipoacusia les pueden poner un implante en la cóclea o se puede... En este caso, los implantes van más dirigidos hacia las personas con hipoacusia neurosensorial que tienen severa o profunda, es decir, que tienen una pérdida auditiva de más de 70 decibelios, ya que si la pérdida auditiva es más baja, pueden funcionar algunos tipos de prótesis auditivas. Y no sería necesario una operación, una implantación. O sea, que no en todos los casos se pone. Genial. Pues nada, gracias por la clase. Muy bien. Bueno, yo un par de observaciones, más bien metodológicas que otra cosa. Una, no te aceleres tanto, tranquila, hay tiempo suficiente. Sé que quieres decirlo todo, lo que aparece aquí, pero hay tiempo. Y si no, bueno, pues hay aspectos que a lo mejor se pueden prescindir con tal de que el mensaje llegue bien, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, se echa un poco en falta en algunos apartados de trabajo, quizás que desarrolles un poco más la redacción, ¿no? Es decir, que algunos apartados, si se hubieran explicado un poco mejor para alguien que no tenga tanto conocimiento concreto, ¿no?, de lo que tú estás hablando, pues se hubiera agradecido, ¿no? Dos pequeñas observaciones nada más, porque no me voy a meter por el contenido, porque evidentemente no debo. Y por otra parte, una pregunta también con respecto a la pregunta. ¿Y qué pasa con los rechazos? Porque claro, los implantes, sean en donde sean, bueno, pues no seas, depende del implante, pueden producir, digamos, un porcentaje mayor o menor de rechazo, que eso entre los cirujanos, bueno, suelen tenerlo en cuenta, ¿no? Hay otros que nada, ¿no? Que es muy pequeño. Y en este caso, en los cocleares, ¿cómo funciona esto? Es decir, ¿crees que hay mucho rechazo o no lo tienen muy en cuenta? ¿Hay poco rechazo, poca capacidad para el rechazo? Sí, bueno, pues el material efectivamente, ¿no? Que dado el sitio donde está, ¿no? Por ejemplo, pues el propio organismo lo rechace, ¿no? Y pueda producir pues otras patologías, ¿no? Se encuentran bajo algunas capas de piel, por lo tanto no entra en contacto con ningún tipo de órgano importante o algo así, se encuentra por encima del hueso. Por lo tanto, este implante, además de estar hecho de titanio, pues no presenta un gran rechazo. Vale, pues muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Sí, hay una pregunta. Pues, aunque digo muchas cosas positivas dentro de mi proyecto sobre los implantes, el mayor inconveniente de todos es su coste económico, ya que, aunque en muchas comunidades autónomas está subvencionada la primera intervención, solo está ronda en torno a los 10.000 euros. Entonces, cuando una parte del implante o sufre algún tipo de avería y hay que intercambiar alguna parte, esto corre a cuenta del paciente y por tanto es un esfuerzo económico que no todas las familias se pueden permitir. Por otro lado, a la hora de, por ejemplo,
de contacto, los pacientes deben tener cuidado con la zona externa del implante, ya que es muy frágil y se puede estropear con los golpes. Además, aunque los implantes más modernos son sumergibles, los más tradicionales no pueden mojarse, por lo tanto habría que quitar la parte externa del implante a la hora de realizar algún deporte acuático. Y un dato curioso sobre los implantes es que a la hora de entrar en un aeropuerto se debe pasar por fuera de los detectores de metales porque el implante está hecho de titanio. Y en el momento del despegue y aterrizaje del avión se debe desconectar la parte externa para evitar interferencias con la cabina aérea. Bien, pues ha quedado bastante claro, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Para cerrar la Sí. con vuestro permiso, me gustaría realizar un pequeño experimento para verdad la hipótesis de que cuanto más aumenta la edad dentro de un paciente o de una persona normal, el rango de audición disminuye. Es decir, voy a realizarlo con la ayuda de un audio en el que van a ir aumentando el nivel de decibelios y por lo tanto me gustaría que os pongáis de pie y os vayáis sentando según dejéis de oír este sonido. Muy buena, muy buena. Ya que no lo ha podido hacer por la pandemia, lo está haciendo con nosotros, que me parece genial. Muy bien. Di que sí. No sé si se han enterado lo que tenían que hacer. Yo creo que aquí muchos se han arrugado, ¿eh? Es decir, no me lo creo. Bien, muchísimas gracias. Yo creo que ahora sí que nos ha quedado a todos bastante claro.